Saludos a todas, hoy vamos a estar haciendo estas flores con cinta de gros número 8. Vamos a necesitar de varios pétalos, puedes ver que son muchos, pero vas a tener un poquito de paciencia porque al final vas a encontrar un resultado fácil y muy bonito. Y recuerda que en nuestro video anterior estuvimos haciendo esta banda para bebé número 14. Esta y muchas más ideas las encontrarás por supuesto acá en nuestro canal. Estas flores son elegantes y fáciles de hacer y también las puedes elaborar en cinta satinada o como lo voy a hacer en este video con cinta de gros. Para hacerlas vamos a necesitar de los siguientes materiales: 8 retazos de cinta o listón de falla de 3 centímetros de largo por 4 centímetros de ancho, 11 retazos de cinta o listón de falla de 4 centímetros por 4 centímetros, un retazo de la misma cinta de 7 centímetros de largo y un círculo de fieltro de 4 centímetros de diámetro. Comenzaremos quemando todos estos retazos. Voy a quemar los que miden primeramente 3 centímetros. ¿Cómo vamos a hacer esto? Con la tijera voy a redondear todas las esquinas . Y hacemos lo mismo con los 11 siguientes que son de 4 centímetros. Entonces tenemos los 8 de 3 centímetros y los 11 de 4 centímetros. Vamos a quemar con el encendedor la parte de abajo y de igual forma lo de arriba, lo redondo, pero quemando con la parte de la azul de la flama hasta que esta se vaya hacia abajo, el contorno se vaya hacia abajo. Te puedes apoyar también con tu dedo para que vaya agarrando la forma. Esto lo voy a repetir con todos los pétalos. Ya he quemado todo con el retazo de cinta de 7 centímetros. Voy a hacer un capullito, lo vamos a doblar a la mitad, voy a colocar silicón . Esta esquina, la esquina donde están las dos cintas unidas, la voy a subir haciendo esto. Voy a pegar esta esquinita, la subo acá
y nos va a quedar de esta forma. Voy colocando silicón allí en la parte de arriba y vamos a ir enrollando la cinta. Con esto vamos a hacer un capullito . Y ahí está. A partir de acá vamos a ir pegando los pétalos, primeramente 2 de los de 3 centímetros. Voy a colocar un poco de silicón en la base y lo voy a pegar al capullito que hemos hecho en la base, como si estuviese abrazando todo el capullito. Ya que lo pegamos, vamos abriendo el pétalo hacia abajo. Y ahí está nuestro primer petalito. El segundo lo voy a colocar al frente de este. Si este lo pegué y termino aquí el cierre, voy a empezar el siguiente en el medio allí de este y voy a culminar en el centro del primero. Y también lo vamos a ir abriendo como si fuese una flor natural. Tenemos 2 pétalos. Continúo con los otros 2 intercalando ya con los primeros para que vaya agarrando forma. Vamos a ir intercalando cada pétalo dependiendo de la forma que vaya agarrando nuestra flor. Vamos dándole forma. Allí quedé en 4 pétalos. Voy a continuar con 5 más. Y para la flor más grande nos va a quedar 6 pétalos. Puedes ver que abajo está nada más pegado en la base e intercalando los pétalos. Tú misma le vas a ir dando forma a la flor. Ahí se pueden ver los 5 pétalos, 1, 2, 3, 4, 5. Es la flor mediana. Mira cómo va por la parte de atrás, intercalando pétalos. Y aquí los vas colocando hacia abajo. Voy próximamente con los 6 restantes.
Colocamos el fieltro para cubrir atrás las imperfecciones. Y de esta forma tenemos lista nuestra flor de cinta de gros número 8. Y en nuestro próximo tutorial estaremos haciendo este lazo de cintas básico número 15. Si te ha gustado nuestro video de hoy, regálanos un me gusta, suscríbete a nuestro canal para que semanalmente recibas 2 videos para que hagas lazos diferentes. Hasta la próxima.